Muchas gracias, Rodrigo. A continuación, a Rodrigo se van a añadir de nuevo Pilar y Mira para una mesa redonda moderada por Michele. Comenzaremos con unas preguntas y un debate con los diferentes ponentes y después abriremos al turno abierto a las preguntas del público. ¿De acuerdo? Podréis preguntar cualquier cosa de la que ellos debatan ahora en esta mesa y de las anteriores presentaciones también. Muchas gracias. Exacto, es decir, tranquilos porque ahora, y tranquilas que ahora os los dejo, pero dejamos de hablar nosotros y ahora ir pensando vuestras preguntas, porque supongo que tendréis muchas, pero solo algunos puntos. Hasta ahora hemos hablado mucho en plan defensivo, ¿ok? Es decir, ocurren unas malas prácticas desde el periodismo, desde las instituciones, desde los alertadores, la propia comunidad científica, reaccionamos, ¿ok? ¿Cómo podemos pasar al ataque? Es decir, a cada uno, a cada una en su ámbito, ¿qué podemos hacer mejor de lo que estamos haciendo en periodismo, en gestión de la ciencia o desde la propia práctica de la ciencia para prevenirlo esto, digamos, si el problema es sistémico, ¿qué podemos hacer sistémicamente? Hagámoslo en plan carta a los reyes, pero no carta a los reyes de mis hijas que piden 15 cosas, sino una o dos, ¿ok? Quien quiera. Mira. Bueno, yo empezaría por formación a investigadores desde el principio, cuando entran a investigación, hacer una buena formación de qué es ética en investigación, qué es integridad y qué institución tiene que tener reglas claras, unas guías de buenas prácticas en publicaciones y alguien que vigila este sistema. Entonces, si se detecta alguna anomalía, reaccionar y tener, yo creo que ahora la mayoría de instituciones tiene comités de ética, comité de integridad en ciencia. Formación, dices. ¿Pilar? Sí, yo añadiría a lo que ha dicho Mira sobre la formación también la formación a evaluadores, ¿no? Lo comentaba antes cuando hablamos de sistemas de evaluación, de cómo modificar los sistemas de evaluación, hablamos de las agencias un poco en abstracto, pero al final quien evalúa son investigadores, ¿no? Que han recibido esa formación previamente o no, y si no la han recibido, la agencia tiene la responsabilidad de formar a las mejores comisiones posibles. Para que os hagáis una idea, los dos programas de los que yo he hablado, la evaluación de la actividad investigadora y la acreditación del profesorado, la hacen aproximadamente unas 600 personas, evaluadores que están con nosotros todo el año. Esas personas no cambian de un día para otro porque nosotros cambiemos los indicadores, ¿no? Ahí vienen con una mochila sobre la que también hay que trabajar. Y además de esta formación de investigadores y evaluadores, yo sobre todo insistiría en la transparencia. La transparencia en las instituciones, tanto las que somos evaluadoras, durante mucho tiempo han sido sistemas muy opacos, también estos indicadores muchas veces se construyen de una manera muy opaca, la evaluación ha sido opaca, pero también lo han sido las instituciones, ¿no? Cada vez más se están desarrollando portales de investigación, los famosos CRIS, cada vez más se está pidiendo que todo el mundo tenga su currículum en abierto, de tal manera que cuando hay un patrón anómalo de publicación, cuando una persona publica un paper cada 2 días, ahí tendría que haber un sistema de alarma clarísimo en la institución que le llevara a preguntarse qué está pasando ahí, ¿no? Entonces, formación y transparencia. Y Rodrigo, ¿qué podemos hacer desde el periodismo? ¿O qué estamos haciendo mal? A lo mejor, no lo sé. Pues creo que podríamos compartir un poco más la metodología de hacer estas investigaciones, para hacerlo de manera, como mencionaba, ¿no? Como de manera justa, de manera que no vulnere más, ¿no? Y también un poco más, yo pediría, de las instituciones pediría como más transparencia, ¿no? También como mencionaba, que sea más colaborativo en lugar de que sea como de adversario, ¿no? Exactamente. Okay. Reconociendo que pasa y seguirá pasando, esperemos que menos, pero que es algo que está ahí, que no se puede ocultar, ¿no? Claro. Bueno, como sabéis, están pasando cosas muy raras en el mundo, ¿no? Desde genocidios en directo, etcétera. Y una de las cosas que está pasando es que toda esta crítica, ¿no? Con un movimiento inesperado, la ultraderecha autoritaria internacional la está
weaponizando, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora tenemos Robert Kennedy, este secretario de salud de Estados Unidos, que cree que las vacunas causan autismo y muchas cosas curiosas, que habla de la gold standard science, ¿no? Es decir, la ciencia de verdad, ¿no? Esta ciencia mala que hacen estos defraudadores de los científicos, sino la ciencia buena que me va a demostrar que ser transgénero es muy malo y que, no sé, las vacunas causan autismo, ¿no? Esto, la verdad, yo no me lo esperaba. Es decir, que una tarea de crítica a la ciencia profunda, constructiva, se convirtiera en una herramienta para promover las teorías más locas, no me lo esperaba. ¿Cómo podemos evitarlo esto? Es decir, ¿cómo podemos de alguna forma actuar cada uno en nuestro ámbito para no caer en que la crítica a la mala ciencia se convierta en una enmienda a la totalidad de la ciencia, de alguna forma? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que, como tú decías, Miquel, es una realidad nueva, ¿no? Que no esperábamos y sobre la que yo creo que los periodistas tenéis que hacer un trabajo muy especial en conjunto con los investigadores y las investigadoras. La semana pasada estuve en un acto en la Real Academia de Ciencias sobre integridad científica precisamente, y uno de los ponentes estaba hablando de una realidad que yo desconocía, que son las fábricas de paper, los paper mill, pero en este caso de anticiencia, que ya están funcionando a todo trapo en Estados Unidos, ¿no? Wow. Entonces, la identificación de esa ciencia falsa, o no sé ni cómo llamarla, ¿no?, de esa anticiencia, la identificación por parte de los investigadores y por parte de los periodistas científicos, me parece esencial, como decía antes, también para que entre todos hagamos esa traducción a la sociedad de lo que no es ciencia. Esto no igual que hay cosas que no se pueden llamar periodismo, ¿no? Pues igual hay cosas ya que no se pueden llamar ciencia, pero creo que eso necesita una traducción para que la gente no esté confundida, y algo que no podemos perder de vista es que en todas estas encuestas que se hace sobre la valoración social de la ciencia siempre queda muy bien posicionada. La gente sigue confiando, ¿no? No ocurre con la justicia o no ocurre con otros sectores, pero la ciencia conserva todavía esa credibilidad y yo creo que es importantísimo que la cuidemos entre todos, ¿no? Me alarmó especialmente conocer con tanto detalle esa realidad de los paper mills de anticiencia. Wow, esto sí que ya estamos en otra dimensión. No sé, ¿cómo lo veis vosotros? Que a vosotros, por ejemplo, os ha pasado que os dijeran, a mí me ha pasado como periodista, que esto que tú estás contando le haces mucho daño a la ciencia. Es decir, esto mejor, ¿no?, lavar los trapos sucios en casa. Sí. ¿Cómo lo veis? ¿Es así? ¿Realmente le estamos haciendo daño a la ciencia cuando contamos estas cosas o no? Sí, hay gente que lo ve así, pero yo creo que hay que también hablar y de cosas malas y de cosas buenas. Pero por parte de investigadores y instituciones, universidades, centros de investigación, que hacemos investigación quizás con ayuda de periodistas, tenemos que trabajar un poco más a explicar buena ciencia y logros científicos a la sociedad en general para aumentar esta credibilidad y confianza en investigación, así que también que entonces público en general sabe un poco filtrar qué es pseudociencia y qué es buena ciencia. Pero a veces sí, investigadores admitimos que vivimos quizás en un mundo cerrado y no prestamos tanta atención que hay que explicar también todo lo que hacemos. Y allí yo creo que esta combinación investigación-periodismo puede hacer más para trabajar en este tema de credibilidad científica. ¿Rodrigo? Sí, creo que es un poco, va por ese aspecto, ¿no? Como todos, como periodistas creo que vale mucho la pena explicar cómo se hace la ciencia, ¿no? Y en todos estos, en todos estos pasos, desde la financiación, desde los intereses de los investigadores, de las instituciones, etcétera, es cuando puedes empezar a ver qué falla o qué se hace bien, ¿no? Y entonces, y creo que eso es en beneficio también de la sociedad, en lugar de que digan, o sea, esta como idea romántica del científico va
ve en el, el microscopio, encuentra algo nuevo todos los días y lo publica, ¿no? O sea, son años de investigación donde se mueven muchas piezas y es ahí donde creo que podemos aprovechar para explicar cómo se hace y ahí decir, bueno, no, como decía, no toda la ciencia es mala o toda la ciencia es buena, y desmenuzar un poco esta complejidad, ¿no? Y entonces explicar como parte del proceso para hacer incrementar la confianza en la ciencia, ¿no? Y verlo como un proceso que se regula, se autorregula, se corrige, y que entender un poco más pues sí, la complejidad de la ciencia, ¿no? Muy bien. Yo tengo muchas más preguntas, pero me había comprometido a dejar media hora y entonces voy a dejar media hora exacta para preguntas de la audiencia, es decir, que animaros, porque si no os animáis, voy a hacer las mías. Venga, entonces, 1 y 2, que haya visto aquí. Primero él y luego a ti. ¿Allí? Sí, exacto. Bueno, buenas tardes. Primero, felicidades a los organizadores por el acto y a los ponentes. Yo no soy periodista científico, soy profesor de estudios sociales de la ciencia y la tecnología y estoy haciendo un estudio desde hace un tiempo sobre el fraude científico y las malas prácticas en España. Y os debo agradecer a los periodistas científicos, a los pocos que os atrevéis a tratar estas cuestiones, porque precisamente uno de mis problemas, como el vuestro, es que me encuentro con una opacidad absoluta de las instituciones españolas, las puramente científicas y las, digamos, gubernamentales, ¿no? Y ha salido en algún momento el tema este de la transparencia. Y claro, es que los comités de ética, ya no hablemos de las universidades y los centros de investigación que siempre hacen lo posible por tapar estos casos y no tratarlos, solo los tratan cuando la burbuja mediática se ha hecho muy grande, sino es que los comités de ética, y hablo del comité español, que es relativamente nuevo, pero en Cataluña tenemos uno más antiguo, hay uno mucho más antiguo del CSIC, que son los grandes comités de ética, no publican absolutamente nada de lo que hacen. No hay ni siquiera informes agregados, de decir, pues hemos investigado pues, 17 casos de este tipo, nada, cero. Yo he entrevistado a los responsables y aún no entiendo el motivo por el que ni siquiera se publican, como en otros países, se publican como mínimo datos agregados. Y la segunda pregunta, quería preguntaros si tenéis alguna explicación, ¿no?, de por qué eso sigue pasando igual ahora que hace 10 años. O sea, no se publica nada. Y la otra pregunta es, yo estoy haciendo es difícil saber cómo está un país en términos de fraude científico porque no hay una forma clara y objetiva y única de medir eso, ¿no? Pero sí que hay una forma que es la que yo estoy haciendo y es para determinadas variedades de fraude o malas prácticas hay estudios internacionales donde salen los países, ¿no? Yo estoy haciendo eso y me estoy encontrando con que España está bastante por encima de lo que le correspondería por el nivel de producción científica, ¿no? Y solo uno de los índices que he mirado es precisamente el de las dobles afiliaciones ficticias, el caso que Mira nos ha explicado. España era el segundo país, después de China, y el tercero era Estados Unidos. Pero claro, si hacemos el cálculo proporcional, España es el primero, pero de calle, ¿no? Eso está pasando, yo creo, en otros aspectos de las malas prácticas que, como digo, yo he mirado en estudios internacionales publicados, ¿no? Y bueno, ¿tenéis la perfección, Pilar, sobre todo en Mira? Que hay un problema español, ¿no? ¿Eh? Que hay un problema específico. Que hay un problema específico en España, porque mi impresión, después de haber entrevistado a mucha gente del ámbito, es que no, pero mis datos me dicen lo contrario. Muchas gracias. Omertà, ¿no? No sé si conocéis esa expresión italiana de qué pasa con la omertà y especialmente con la de los comités y si España tenemos que poner una red flag, ¿no? Una alerta especial. ¿Quién quiere? Sí, sí. Yo, si quieres, por la parte que me toca, ¿no? Sí, bandera roja total. España tiene una particularidad. Es cierto que en cuanto a producción científica está muy por encima de su capacidad de innovación,
investiga y publica, o sea, se financia investigación y se publica sobre todo mucho más de lo que innova, y en eso hay listas, ¿no?, donde podemos ver cómo cambia la posición. Y también es uno de los países donde menos se invierte en ciencia en comparación con nuestro contexto. Entonces también llama especialmente la atención que en un país donde contamos con menos financiación se publique tanto, ¿no? Desde luego eso tiene mucho que ver con el sistema tradicional de evaluación que he comentado, del que veníamos, de todas las agencias, no solo de ANECA, absolutamente de todo el sistema de evaluación y de promoción en España, pero tiene mucho que ver también con la propia endogamia de las universidades españolas, que sí es una particularidad de las universidades españolas y, con el permiso de Michele, también de las italianas, por ejemplo, ¿no? Yo creo que son dos países donde hay una tradición de fuerte endogamia en las universidades que ha hecho que, por ejemplo, y esto no es casual, tanto Italia como España tengan este sistema de acreditación del profesorado que no está extendido al conjunto de Europa. Muy pocos países, España, Italia, Polonia y alguno más, tiene este doble filtro, una primera acreditación de una agencia nacional o autonómica, que digamos es el pasaporte para poder concursar a una plaza. En otros países no funciona así porque no se da esa endogamia y son los propios departamentos los que tienen flexibilidad e independencia para contratar. O sea, el sistema español es particular y compartido con otros países, podemos decir, un modelo mediterráneo, ¿no?, para entendernos. Precisamente por eso también España e Italia son los dos países que más están participando en COARA. O sea, creo que al mismo tiempo que nos fustigamos, ¿no?, y somos conscientes de cosas que todavía no están funcionando bien en España, también creo que tenemos que aplaudir el impulso que se le está dando a cambiar eso. España es el país que más instituciones aporta a COARA, el segundo es Italia, y de nuevo creo que esto tiene mucho que ver con el que tengamos ese doble filtro que ha generado una presión mucho mayor por publicar que en otros países, ¿no? Cuando yo hablaba cuando estaba en la universidad con colegas de otros países, no entendían nada todo esto del sistema español, ¿no?, de que se nos midiera por el número de artículos, que todo tuviera que estar en JCR, que en otros países eso no es tan importante, porque el sistema de evaluación es otro y sobre todo porque tu relación es directamente con el departamento que te contrata. Entonces, en esto, pues sí, España es diferente y no casa el nivel al que estamos de publicaciones, de citas, etcétera, con nuestro nivel de financiación y sobre todo con nuestro nivel de innovación, ¿no?, que creo que es una de las cosas que más tenemos que mirar. Y sobre el tema de la transparencia, incluidos los comités de ética, completamente de acuerdo, de todas las instituciones, el nacional, los autonómicos, los universitarios, los de los organismos públicos de investigación. Creo que eso es reflejo de un sistema poco maduro. España, como otros países de nuestro entorno, son sistemas todavía poco maduros, poco autónomos y muy endogámicos, y eso tardará un poco más de tiempo en modificarse, pero creo que sí hay señales de que eso está cambiando y de que cuando el cambio se produce es muy bien recibido. O sea, la comunidad investigadora está muy cansada, porque además tiene una precarización enorme, ¿no?, que cuando parece que estamos ahí en nuestra Torre de Marfil investigando, de Torre de Marfil nada, Torre de Marfil para unos pocos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay mucha falta de transparencia, es evidente, mucha más presión que en otros países, pero también muchas ganas de cambio. Mira, Rodrigo, algo sobre esto. Yo creo que... Bueno, adelante, no, adelante. no. No, adelante. No, solo añadir, sí, es una combinación de diferentes cosas, un poco culturales, un poco de cómo se hacen cosas aquí y, bueno, el problema también está en este silencio, que gente no quiere. Yo francamente no entiendo por qué motivo. Porque tú lo has roto. Tú has Por mi salido con nombre, y apellido. veréis que no soy ni catalana ni española. Y mucha gente en realidad en mi caso se sorprendió que yo salí con mi nombre y apellido. Y todos me decían, wow, qué valentía. Y yo francamente no entendía, a mí me parecía algo normal de hacer.
Pero aquí, como tenemos endogamia, tenemos así club de boys, gente en alto nivel que se conocen, están en mismas condiciones, trabajan juntos, entonces hay este silencio que no quieren afrontarse uno a otro. Y entonces esto resulta en impunidad al final. Y hubo muchos casos con algunas consecuencias, pero también muchos sin ninguna consecuencia. Y entonces el resultado es, ok, si no pasa nada y otra persona lo va a hacer. Rodrigo. Sí, un poco en el aspecto de la opacidad, creo que ahí tiene mucho que ver el poco financiamiento a la ciencia, ¿no? Creo que las instituciones, las universidades, cuando hay casos así es porque se daña el prestigio, ¿no? Y eso implica que no se le va a dar suficiente o más dinero o el dinero que se le estaba dando para investigación, por ejemplo, ¿no? Que ya de por sí es escaso. Y un caso interesante en Estados Unidos, por ejemplo, que cambió fue que los grants estos que dan el gobierno ahora por regulación a las instituciones tienen que reportar cuando hay investigaciones o casos de mala conducta, ¿no? a la institución, a las agencias que dan estos grants, como una forma de rendición de cuentas, ¿no? Que es que pues, ahí es donde les duele, ¿no? A las instituciones. Entonces, por ley tienen que reportar estas investigaciones o casos que tienen y así es como se puede saber un poco, sobre todo porque pasaba mucho que alguien cometía alguna mala conducta en la ciencia, fraude, acoso, etcétera. Había una investigación y antes de que concluyera o algo así, se cambiaba de institución, ¿no? Y una vez que se cambiaba, todo lo que pasó en esa universidad, nadie lo sabe y vuelve a hacer lo mismo en otra institución, ¿no? Pero entonces ya con estos mecanismos, pues hay como una rendición de cuentas a nivel ya gubernamental, ¿no? En el que ahora sí que la financiación depende de la buena conducta, ¿no? Y creo que es un mecanismo interesante para mejorar esa transparencia incluso interna, ¿no? Fuera de lo mediático. Sí. Uno de estos casos que citábamos es un investigador apartado de la dirección de un centro con alegaciones muy graves que en cuestión de 2 meses ha sido contratado por otro centro en Barcelona. ¿Preguntas aquí? ¿Aquí? ¿Hay más? Levantar la mano, allí Ahí y allí, atrás. ¿no? Yo veo 2 más. Sí. Vale. Hola, buenas tardes, me llamo Marta. Soy profesora yo voy a bajar un poquito más el escalón, más de vuestro nivel, ¿no? De científicos. Y, yo soy profesora de instituto. Entonces, bueno, me han dicho que el año que viene para hacer un proyecto científico y he pensado, digo, bueno, pues voy a ver la charla, a ver qué me inspira para poder hacer algo el año que viene. Claro, he escuchado muchísimas cosas, ¿no? Formarme, la evaluación. Yo estoy en evaluación constante, Pilar, lo sabrás como profesora. Compartir, bueno, y todo lo que hemos hablado de las noticias, el que los jóvenes hoy no leen, no escriben tanto, ¿no? Las ultraderechas cómo están calando en estos mensajes. Entonces ¿y cómo hacer, gracias Rodrigo, cómo hacer ciencia? Yo les explico mucho el método científico, pero no cómo se hace la ciencia. Gracias por todos estos consejos. Me gustaría que me dierais un consejo para mis alumnos del año que viene de cómo hacer o por qué hacer un buen periodismo científico y a ver si pues, ¿no? Pueden formar parte de estos proyectos. Muy bien, ¿alguna recomendación? Una es que en Percientex tenemos estos artículos publicados, estos archivos de artículos publicados son libres, entonces ese es un recurso disponible, libre y se puede mirar periodismo científico de buena calidad.
me permito, mientras pensáis, digamos, que se enteren que hay algo más de TikTok es una buena idea, ¿ok? Es decir, que puedes encontrar mucho gozo en lugar de hacer scroll un cuarto de hora, leerte una noticia interesante, un cuarto de hora y bien hecha, puede ser un buen punto de partida. Y luego también tenemos criterios de calidad que se pueden trabajar prácticamente. Si te interesa, podemos hablarlo. ¿Alguna otra recomendación sobre cómo podríamos intervenir en ya chicos, chicas, adolescentes, para prevenirlo desde muy pronto? No sé si se os ocurre alguna idea. Bueno, yo desde el periodismo no me atrevo a hablar, aquí hay muchísimos expertos. Con estudiantes más jóvenes, ¿no? Yo sí he tenido alguna experiencia preciosa en proyectos de ciencia ciudadana y creo que es una forma magnífica de acercar a jóvenes o a personas que no pertenecen a la academia y no tienen nada que ver con ella, para entender el método, para entender la dificultad, pero para entender también el impacto que la investigación puede tener, es decir, para conocer la parte más positiva y más bonita que tiene la ciencia, que es la de mejorar la vida al final, cada uno desde la disciplina que trabaje, ¿no? Sé que en muchos centros de secundaria ya se hace, pero trabajar en el barrio, trabajar en lo local, trasladar esos resultados al ayuntamiento, al distrito, a lo que sea, o sea, entender lo que hacen los científicos cuando se vive en primera persona, yo creo que te permite entender luego el significado, la importancia de que se financie la ciencia, de que la ciencia llegue a donde tiene que llegar. Es verdad que siempre pensamos mucho en la ciencia experimental. De hecho, muchos de los casos que hemos comentado de malas prácticas, fraude, están mucho en las ciencias de la salud, en la biomedicina, en la computación, en este tipo de áreas. Por supuesto, aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero hay también mucho que hacer en ciencias sociales y en humanidades, ¿no? Que muchas veces yo me canso un poquito, como geógrafa que soy, de escuchar esto de que hay que despertar vocaciones STEM y todo esto. Tú dices, bueno, STEM o STEM, me da igual. Hay que despertar vocaciones y hay que hacer que la gente entienda la ciencia, aunque luego no se quiera dedicar a eso, pero que entienda la importancia del método, del resultado y del impacto que eso puede tener, ¿no? Me atrevo a decirte eso, pero desde luego desde el periodismo... Sí. ¿Rodrigo? Sí, creo que un poco eso lo que mencionas, como que creo que un gran servicio del periodismo de ciencia es incrementar la cultura científica, ¿no? Y normalizar que sea un proceso, o sea, que la ciencia esté embebida en una sociedad y que sea algo, digamos, normal, pero que también se entienda cómo se hace, ¿no? Y igual, ¿quién hace la ciencia, ¿no? En lugar de decir, los científicos encontraron esto, es bueno, ¿no? Ponerle nombre y apellido y saber que son personas reales con las que puedes hablar, ¿no? Y que muchas veces están abiertas a hablar contigo, aunque estén en sus laboratorios. Como más allá del método científico, más como realmente Claro. un proceso social con todos sus aristas y que menos. la hacen humanos. Muy bien. Ok, había dos preguntas más, una allí y una allí. Y luego una tercera aquí. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Enhorabuena a todos los ponentes y a la organización. Yo me llamo Adrián, soy médico e investigador. Cuando planteabais en vuestras charlas, creo que no sé, ha aparecido en una diapositiva, ha pasado muy rápido, el tema de la revisión de pares. Yo creo que aquí es donde nace el problema y después lo que estamos haciendo es poner parches. Cuando explicáis lo de los investigadores que firman con filiaciones de Arabia Saudí, ¿cómo es? Tú conoces a estos autores en general, ¿no? Son autores muy citados, tú conoces de dónde trabajan y nadie pregunta por qué firman en esa revista cuando publican, por qué firman con una afiliación de Arabia Saudí y cuál es el conflicto de interés aquí. Y a partir de aquí empezamos a intentar buscar alternativas a las métricas como el DORA y esto, que lo único que hacen es trasladar más trabajo y más carga burocrática a los investigadores, que al final termina, que entiendo que puede tener un sentido, pero al final el trabajo de publicación en una revista de alto factor de impacto que ha sido evaluada por 2, 3, 4, hasta 5 revisores, yo me he encontrado revisiones con hasta 5 revisores, ya lo has hecho, tener que justificar una sexta vez
por qué ese artículo es importante, cuando lo que realmente debería ser es por qué no ponemos el foco en qué hacen tantas revistas publicándose, cuál es la calidad de las revisiones que se hacen en estas revistas y quién está detrás de estas revisiones, ¿no? Que creo que, porque las revisiones, los revisores, me incluyo, revisamos de forma gratuita en nuestro tiempo libre y revisamos porque el editor de esa revista es nuestro amigo y nos manda el artículo y dice, hostia, revísamelo por favor, que necesito que alguien lo haga. Y tú lo haces como un favor, pero el 95% de las revistas no sabemos ni quiénes son los revisores, ni cuál es la calidad de estas revisiones, ni cuál es la relación entre el revisor y el autor. Y creo que a partir de aquí... Tu pregunta es sobre el sistema de publicación, básicamente. Sobre el sistema de revisión de las publicaciones. De las publicaciones. Ok, perfecto. ¿Cómo lo veis? ¿Tenemos un problema con los journals? Tenemos otras 2 horas. Caja de Pandora. Tenemos 9 minutos, sí. Una pregunta más y poco más. Sí, es una caja de Pandora y tiene difícil solución porque todo relacionado con publicaciones se ha convertido en un business enorme para editoriales. Hay una proliferación de, no sé, miles y miles, no sé qué número de revistas existe hoy en día. Entonces, todo este trabajo detrás, como has dicho, de revisión hacemos gratis, pero después revista cobra muy bien para publicar este paper o para cobrar suscripción a su revista. Entonces, todo este sistema se ha vuelto perverso un poco. Ideal sería hacer double blind review, pero es muy complicado de organizar y es verdad. Yo, por ejemplo, ya no era editora de una revista. Mayor problema era encontrar revisores, porque ya todos investigadores, bueno, cada semana recibimos 2 o 3 para hacer y nadie tiene tanto tiempo de hacerlo. Entonces, al final, editores, especialmente en revistas de bajo nivel, Imposible. Cualquier revisor que le escribe 3 o 4 líneas, muchas veces hechas con inteligencia artificial, están contentos para sacar paper y pasarlo y continuamos. Pilar, no sé si Sí. lo quieres. Antes Sí. has dicho una cosa muy interesante sobre que el paper no le ves mucho futuro. No. No sé si lo quieres relacionar con esto. No, bueno, yo creo que cada vez es más difícil meter el resultado de un proyecto de investigación en X palabras, ¿no? No es un formato que nos guste y por eso cada vez más también las revistas están pidiendo todos los datos que tienen detrás, los datasets, o el código, etcétera, porque el texto en sí no permite algo que es fundamental en ciencia, que es la reproducibilidad. Es que tú lees un paper y te lo crees como quien cree en Dios, pero si tú no lo puedes reproducir, eso, bueno, difícilmente tenemos que creer que es buena ciencia, ¿no? Es uno de los principios básicos, la reproducibilidad. Entonces creo que el formato paper se irá desgastando, porque cada vez manejamos más volúmenes de datos, etcétera, por muchas razones, ¿no? Pero bueno, este elemento de la revisión es fundamental. Estamos agotados como autores, pero estamos todavía más agotados como revisores. A nosotros nos cuesta la vida encontrar evaluadores para la agencia. Cada vez hay más agencias, no solo cada vez hay más revistas, sino cada vez hay más volumen de cosas que evaluar. Habréis visto hace poco cómo el RC hizo un anuncio que luego ha tenido que retirar sobre que iba a penalizar las solicitudes que no prosperaran durante una serie de años porque tienen un problema real para encontrar evaluadores. O sea, es que ahí hay otro tema del que podríamos hablar mucho tiempo. Pero para eso lo que nosotros hacemos, yo no estoy de acuerdo en que este sistema DORA, COARA genere más burocracia, ni muchísimo menos. Si conociste el sistema anterior, eso era burocracia. Esto es pedir coherencia curricular. Yo no quiero que me expliques otra vez de qué va el artículo, sino qué ha significado eso en tu trayectoria, qué impacto ha tenido. Son elementos que solo tú puedes transmitirle al comité evaluador. ¿Sabes? Bueno, sobre eso podríamos discutir, pero lo que nosotros sí hacemos cuando dudamos del trabajo es pedir toda la trazabilidad de la revisión. Y ahí estamos viendo auténticas barbaridades.
Son revisiones de 2 líneas, 3 líneas. O sea, cuando dices 4 evaluadores, 5 evaluadores, que eso da igual. Lo importante es la calidad de la revisión y no digamos ahora que cada vez más revisiones están hechas por inteligencia artificial. Entonces, es que en lo cualitativo lo que se llega a pedir es, envíame, por favor, la correspondencia que mantuviste con la revista para publicar este trabajo. Y ahí están apareciendo muchas cosas. O sea, que completamente de acuerdo en que es un elemento, pero que forma parte del negocio. Por eso lo decía antes, el problema es que hemos puesto la ciencia en manos del mercado, ¿no? Y creo que ahí hay alternativas muy interesantes que nosotros estamos promocionando mucho desde ANECA, como ORE, como Open Research Europe, que es una plataforma para publicar en abierto, con revisiones también en abierto, sin necesidad de que ninguna empresa esté por medio, y está promovida por la Comisión Europea y en la que España va a empezar a participar con mucha más potencia. O sea, yo creo que eso es más el futuro, las plataformas de publicación más que las revistas, y desde luego el control de la ciencia desde lo público y no desde lo privado. Sí. Yo siempre, igual es una idea muy mala, pero a mí me encantaría ver alguna revista, alguna publicación en donde se remunere de alguna manera a los revisores, ¿no? No necesariamente monetariamente, pero de alguna otra manera para que alguien diga, esto es parte de mi trabajo y me voy a dedicar a esto porque es real, ¿no? Que ya están todos los investigadores exhaustos y además hay que revisar y tarda. Entonces, como que de alguna manera cambiar el poder de las revistas hacia también compartir eso como de los revisores. Y es muy interesante el caso de revistas en donde no solo se publica quiénes son los revisores, sino también las revisiones, ¿no? Y entonces puedes ver cómo cambió un artículo, y eso como periodista también es súper interesante ver esa revisión, pero casi nadie la hace, ¿no? Pero volvemos un poco a la transparencia de, bueno, sabes quién es el revisor y eso te da una idea de si conoce a los autores, si hay amiguismos, etcétera, y si realmente es independiente u objetiva esa revisión y por lo tanto mejora o no el paper, el resultado final, ¿no? Entonces nos quedan 3 minutos, entonces juntemos las últimas 2 preguntas allí arriba y luego aquí delante. Hola, buenas tardes. Tenía una preguntita. Tenemos la sensación de vivir en un mundo de creciente desinformación científica y quería saber hasta qué punto el periodismo de masas contribuye de forma directa o indirecta a la propagación de bulos y, asimismo, en qué mecanismos sociales y mediáticos explican que estos contenidos alcancen una difusión tan amplia y resultan tan persuasivos para la ciudadanía, que es lo que lleva, por ejemplo, a dar más credibilidad a lo que publica Kennedy en un tuit, comparándolo con lo que se puede publicar en un paper de investigadores o lo que digan profesores como todos ustedes. Ok, ¿y quién más había? Escuché bien. Luego te la resumo. No, ahí detrás, ¿no? ¿O quién había? Sí. Sí, yo me pregunto, yo soy estudiante, como tengo 70 años, todavía soy estudiante, ¿no? Y la pregunta es, mi hija es periodista y yo no la veo competente para hablar de ciencias, por lo tanto me gustaría saber cómo se forma un periodista especializado en ciencias, porque yo antes de venir pensaba que era más bien un perfil de filósofo de las ciencias. Entonces, las 2 preguntas son, ¿qué papel juega el...? ¿Hay más preguntas? ¿No? No, vale. Pues una más, pero sintéticamente porque muy se breve. Acaba el tiempo. Sí. Como periodista científica, incipientemente metiéndome en temas de investigación también, habéis hablado muchísimo sobre transparencia y las investigaciones que he hecho hasta ahora, el mayor freno ha sido ese. Entonces os quería preguntar, o que me dijerais, ni que sea una propuesta, ¿qué podríais hacer vosotros en cada uno de vuestro ámbito como periodista para exigir esa transparencia? Habéis hablado de algunas ideas, ¿no? Pero que me dijerais un par de iniciativas o de exigencias que deberíamos de llevar a cabo para que realmente se produzca esa transparencia real, porque es uno de los principales ahora mismo retos para los periodistas.
Entonces, me permito asignar las preguntas porque si no vamos al tiempo. Rodrigo, ¿cómo el periodismo contribuye a la difusión de bulos, desinformación y lo que dice Robert Kennedy? ¿Y quiénes son, pregunta el señor, los periodistas científicos? ¿Qué background tienen? Esto es un curso de universidad, entonces, sí, por favor, muy sintético. Y luego, Pilar, Mira, ¿qué se podría hacer para fomentar la transparencia? Si pudierais también pedir. La primera, pues, creo que es un reto muy fuerte para los periodistas de ciencia, pero creo que justo una gran responsabilidad es desmentir estas informaciones, ¿no? Y también investigar desde dónde se originan. O sea, ya hay periodistas que yo conozco que se dedican a estudiar, como incluso investigadores, cómo surgen esta desinformación y cómo se replica. Y entonces creo que exponer ese tipo de mecanismos y de por qué es algo falso y por qué se replica, ¿no? Es importante entender para exponer por qué está ahí y es muy atractivo, ¿no? Pero es falso. Y la otra, pues, creo que venimos todos de muchas carreras, de muchos lados, pero yo, por ejemplo, vengo de las ciencias, me interesó la comunicación de la ciencia, después el periodismo, que son diferentes, ¿no? La divulgación y el periodismo de ciencia, y yo hice una maestría, pero pues conozco muchos colegas que no hicieron una maestría, pero empezaron a hacer periodismo, o periodistas que se interesaron en ciencia, y entonces hay muchos caminos, pero finalmente creo que es algo es una rama del periodismo muy, muy padre, bueno, decimos en México muy padre, muy guay, y muy gratificante, pero también implica este tipo de investigaciones, que es donde el periodismo entra, ¿no? Y lo que decías, que no somos porristas de la ciencia, pero tampoco enemigos de la ciencia, sino finalmente la cubrimos como un fenómeno social. Transparencia. Bueno, muy breve. Yo creo que desde el lado de los investigadores, algo que también estamos intentando promover desde la agencia y que, bueno, no promover, lo hemos hecho obligatorio, es la necesidad de depositar todos los resultados de investigación en repositorios institucionales, temáticos, generalistas. Yo creo que ese es el primer paso, que enseñemos el resultado de nuestra investigación, porque normalmente nos gusta más enseñar nuestro currículum con nuestra larga lista de méritos, pero no tanto qué hay detrás y qué hemos hecho con ese dinero público, casi siempre, que ha financiado nuestros proyectos, ¿no? Entonces, la obligación de depositar los resultados de investigación es lo que más transparencia da, creo, a nuestro trabajo. Y por el lado de las instituciones, yo creo que máxima transparencia con los casos de malas prácticas y fraude. Se me venía ahora a la cabeza, pues igual que Hacienda publica esa lista de morosos, no sé si eso es bueno o es malo, no lo sé, pero lo que está claro es que ejemplifica, ¿no? Y pone a la gente frente al espejo y a nadie le gusta salir en la lista de morosos, ¿no? En todo caso te gustará salir en la lista Forbes de los más ricos, pero no en la de morosos. Pues yo creo que en ciencia funcionaría algo parecido, no es lo ideal, ojalá eso no tuviera que pasar, pero hay casos de malas prácticas en las instituciones, hay casos de fraude y creo que se deben hacer públicos, no para castigar, sino para, bueno, reconocer que no todo en las instituciones funciona correctamente. Mira. Sí, algo parecido. Todas las instituciones ahora tienen portales de transparencia donde tienen que rendir cuentas económicas, por ejemplo, hacer obligatorio que comités de ética publiquen sus dictámenes o al menos qué casos han investigado, etcétera, que a nivel de todas las instituciones y Estado se hace como mandatorio. Muy bien, cedo la palabra a Verónica para el cierre, nos esperemos aquí y ya. Muchas gracias. Solo para añadir, porque voy a llevar un poco la contraria a Miquel, siempre tenemos este debate alrededor de las redes sociales. Presidente tiene una web maravillosa donde podéis buscar un montón de casos prácticos, pero TikTok también tiene cosas muy interesantes, se hace muy buena divulgación y comunicación de la ciencia. Yo creo que esta es parte también del papel con las escuelas y con los institutos, de enseñar a dónde encontrar la buena divulgación, la buena comunicación y la buena información científica que la existe. Tenemos centros de investigación, tenemos universidades que hacen muy buen trabajo en redes sociales y yo creo que esto forma parte también de la educación a las futuras generaciones, que sepan dónde buscar esta información y dónde aprender sobre ciencia.
Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. La verdad es que la integridad científica es un tema que está absolutamente ahora en auge. Por suerte, empezamos a replantearnos si la ciencia que hacemos necesita o merece esta revisión, si nos hemos subido al caballo que decíamos del consumo, también desde la ciencia, y hay que frenar este caballo para volver un poco a la calidad, no a la cantidad, y repensar la manera de que el periodismo puede contribuir a ello. Muchas gracias por estar también en esta 10ª edición de Persientex. No me cansaré de decir que estamos de celebración, que es una fiesta del periodismo científico, como decía Michele, y muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí. Nos vemos el año que viene.